jóvenes del quinto semestre. En esta clase abordaremos el campo disciplinar de humanidades, de la disciplina literatura, que corresponde a la UAC 3, del bloque El lenguaje, un misterio. El propósito: estructurar un poema mediante el análisis y la identificación de las reglas que se deben seguir en los escritos literarios, con la finalidad de familiarizarse con este lenguaje y su intencionalidad. Los contenidos específicos a abordar son la estructura clásica de la poesía. Cuando escribes, escribe tu mano o tu mente. ¿Qué es mejor tener? ¿Un lenguaje sencillo o un lenguaje complejo? El lenguaje de las obras modernistas complican su comprensión. Los aprendizajes esperados son: identifica cuáles son las propuestas de un lenguaje, cuáles son las propuestas de un movimiento literario, tomando a las vanguardias literarias como caso. Valora la calidad literaria de textos, la importancia del lenguaje en la literatura y cómo se vale de formas de expresión poco usadas en el lenguaje cotidiano. Iniciemos. El escritor francés Marcel Proust menciona la verdadera vida, la vida al fin descubierta e iluminada. La única vida, por consiguiente, realmente vivida es la literatura. Esa que en un sentido habita a cada instante en todos los hombres, tanto como en el artista. Estela Ruiz Milla, escritora mexicana, menciona: es el arte de la lectura y la escritura. La palabra literatura proviene del latín literae, que significa letra o escritura, concebida así hasta finales del siglo XVIII. Si bien la literatura fue introducida después del siglo XVIII, no fue así. Las letras y expresiones, es decir, la genealogía de la literatura, data de años atrás. Podemos asegurar que surgió a partir de que el hombre tuvo la necesidad de expresar y transmitir sus saberes, sus sentimientos y sus emociones. En un principio de forma oral y después de forma escrita, en tablillas, en papiros, en códices, en imprenta y ahora de forma digital. En la literatura intervienen 4 elementos principales, como son el autor, persona que escribe, la obra, el arte, la pintura, el libro, el lector, persona que disfrutará la obra, y el universo, a qué público se dirige. Existen concepciones básicas de la literatura, como son la mimética, que menciona: el arte o la poesía es una imitación de la realidad, imitación de las realidades humanas, de la naturaleza y de la realidad en su conjunto. La imitación es una forma ficticia del cómo debería ser. Lo pragmático, relación entre la obra y el lector, enseñanza y deleite, unidos para conmover al lector. Antes del siglo XIX, la literatura era concebida como una doctrina o una enseñanza, y la búsqueda de una respuesta en el público y obtener un máximo placer.
después del siglo XIX, se observa que agradar se vuelve más importante que instruir, por lo que el arte se concibe como lo bello. Recordemos que la literatura es un arte. Orientación expresiva. Deslumbra el ingenio natural, la imaginación creadora y la espontaneidad del autor, características del romanticismo. En el siglo XIX, la subjetividad y las necesidades emotivas del poeta son la causa y la finalidad del arte. De esta manera, la contemplación interior se afirma como prioridad. Podemos afirmar, luego entonces, que la obra de arte es un producto de la imaginación y no de la razón del poeta. El arte responde al arte mismo. Analicemos un fragmento de Una temporada en el infierno, de Arthur Rimbaud. Antaño, y mal no recuerdo, mi vida era un festín donde corrían todos los vinos, donde se abrían todos los corazones. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Yo me he armado contra la justicia. Yo me he fugado. Oh brujas, oh miseria, odio, mi tesoro fue confiado a vosotros. Ahora analicemos el grafógrafo de Salvador Elizondo. Escribo, que escribo, mentalmente me veo escribir, que escribo y también puedo verme que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía, y me veo recordando que me veo escribir, y me recuerdo viéndome recordar que escribía viéndome escribir, que recuerdo verme visto escribir, que me veía escribir, que recordaba haberme visto escribir, que escribía y que escribía, que escribo, que escribía. Características. Existen características que distinguen a la literatura, como son un autor que selecciona y realiza la composición de las palabras, un alejamiento y distorsión del lenguaje práctico. Esto obliga al espectador a prestar atención a las palabras y a la construcción artística de la obra. He aquí la pregunta obligatoria: ¿cómo se logra? El poeta se apoya de herramientas como los recursos retóricos para dar más belleza y una mejor expresión a sus palabras. Estos recursos le permiten establecer o dar originalidad a su obra literaria. Las figuras retóricas más utilizadas son el juego de palabras, paranomasia, calambur, trilogía. Las semánticas: comparación, metáfora, metonimia, hipérbole, personificación, antítesis, ironía, pleonasmo. Las fonéticas: aliteración, onomatopeya, paranomasia. Y las sintácticas: anáfora, hipérbatón, derivación, epíteto, paralelismo, polisíndeton,
concatenación, elipsis. Ahora analicemos la estructura de la poesía. Poema: conjunto de versos reunidos en estrofas. Verso: conjunto de palabras que se encuentran en una línea. Y estrofa: conjunto de versos. Podemos ver en el ejemplo El niño yuntero. Identificamos el verso, la estrofa y en su conjunto el poema. Estructura métrica. Los versos se rigen mediante ciertas reglas. ¿Qué es la métrica? Veamos la estructura métrica. Según sea la medida de los versos, hablamos de arte menor y arte mayor. Las de arte menor son 8 sílabas o menos. Las de arte mayor son 9 sílabas o más. Podemos ver en el ejemplo del poema de Rubén Darío. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Podemos identificar la métrica y también podemos identificar la rima. El arte menor podemos encontrar de 2 sílabas, de 3, etc. Ahora sabemos que si literatura es el arte de escribir y escribir es poesía, entonces poesía eres tú. Podemos concluir que todos podemos escribir poesía, pero no todos somos escritores literarios. Ahora reflexiona. Cuando escribes, ¿escribe tu mano o tu mente?